estamos hablando sobre lo que consiste en una instalación básica de un sistema neumático, ¿sí? Los elementos que la conforman y cómo trabajan. Entonces, para hacer un recuento, hablemos otra vez de ello, sobre cómo está conformada una instalación básica, de las cuales pues tiene un compresor que es como el dispositivo encargado de transformar o de proporcionarnos nuestra fuente de energía, el aire comprimido, ¿sí? El aire pues nosotros lo tenemos en la atmósfera, pero pues este aire va a ser un aire, por así decirlo, tratado, ¿sí? Con una presión específica y sin partículas, sin humedad, sin partículas de agua, ¿sí? Y libre de impurezas, partículas de polvos y agentes contaminantes. Tenemos un acumulador, que es el siguiente elemento, ¿sí? En nuestro sistema. El acumulador o depósito es un tanque en donde nosotros vamos a almacenar este aire para su posterior utilización. Tenemos otro elemento que es los dispositivos de mantenimiento, ¿sí? Son los que se encargan de acondicionar este aire, protegiendo el circuito ¿de qué? De la humedad, de partículas contaminantes, partículas de polvo, para que la instalación neumática pueda funcionar sin averías por mucho tiempo. Vamos a colocar presentación más grande de esto. Tenemos otro elemento indispensable, que son las tuberías y los conductos, que es lo que nos permite transportar por medio de ellos el aire comprimido, ¿sí? Para que llegue a los distintos elementos del circuito. Otro elemento fundamental son los elementos de mando y control, que son las válvulas. Ellas se encargan de controlar el funcionamiento del circuito, permitiendo el paso o interrumpir o desviar el aire comprimido, ¿sí? Por nuestro sistema. Y tenemos como elemento final los actuadores, ¿sí? Los actuadores que pueden ser cilindros, que pueden ser de simple efecto, doble efecto, pueden ser motores neumáticos, que son los encargados de ¿qué? De utilizar este aire comprimido y transformarlo en un trabajo mecánico, ¿verdad? Y así poder hacer un trabajo útil. Entonces, más adelante vamos a ver qué aplicaciones podemos hacer con esto. ¿Listo? Entonces, este es el esquema de un sistema neumático, donde tenemos el primer elemento descrito, es el compresor neumático. Sí, ya sabemos que se encarga de ¿qué? De producir nuestra fuente de energía, que es el aire comprimido. Simbólicamente, ¿cómo se representa? Esa es imagen donde dice compresor. Es similar al de un motor, ¿sí? Pues, partiendo de que un compresor neumático es un motor, el que nos hace el trabajo de transformar este aire comprimido, ¿sí? Tenemos el depósito. ¿Cómo se representa el depósito? Este es el símbolo que ven acá en la parte inferior, donde dice depósito acumulador. Así ustedes los van a encontrar en los diagramas PND o los van a encontrar en el software en FluidSim al momento de buscar en las librerías, ¿sí? Recordemos que el depósito, yo les había dicho en la clase pasada, las partes que componen a un depósito, ¿sí? Tenemos el termómetro, tenemos el manómetro, ¿sí? El termómetro es el encargado de ¿qué? De mirar la temperatura del aire que tiene en su interior, el aire comprimido. El manómetro es el encargado de medir ¿qué? La presión, ¿verdad? La presión que tiene nuestro depósito. Tenemos una válvula limitadora de presión, la cual, como el nombre lo dice, es una válvula que se va a abrir cuando se alcance una presión nominal en el depósito, ¿sí? Esa presión nosotros la podemos calibrar, ¿sí? Estas válvulas son mecánicas, por así decirlo. ¿Consta de qué? Consta de un resorte, un muelle, el cual ustedes pueden apretar para ir calibrando o ajustando a qué presión quiere que se abra, ¿sí? Es como si ustedes tuvieran una olla de presión, ¿verdad? O sea, se dan cuenta que cuando ustedes los que cocinan, ponen a trabajar o a cocinar una olla de presión, cuando esta alcanza una presión determinada, se abre, ¿verdad? La válvula y permite escapar, ¿verdad? Y aligerar o liberar un poco la presión interna del recipiente. Es el mismo principio de funcionamiento, solo que esta trabaja bajo un muelle, un resorte, ¿sí? ¿Y cómo la calibran? Es súper sencillo. Ustedes, por ejemplo, ponen a trabajar, más que todo eso lo digo por la experiencia que tuve de calibrarlas en autoclaves, ¿sí?
ustedes ponen pues a trabajar la autoclave o el sistema, y cuando mirando, ¿no?, constantemente la presión, a la presión que ustedes quieren que se abra, ¿sí?, la válvula, cuando alcanza la presión determinada que ustedes quieren, no específica, que ustedes quieren que se abra la válvula, lo que hacen es ir desajustando una rosca que tiene, una tuerca, hasta que la válvula se abra, ¿sí? Cuando ya la válvula se abra, significa que la presión interna del depósito vence la constante elástica del resorte y permite escapar este aire que tiene en su interior, ¿sí? Entonces, ese es pues como el principio de funcionamiento de estas válvulas. Y en la parte inferior ustedes pueden ver algo que se denomina purgador, como el nombre lo dice, su función es purgar, ¿sí? ¿Pero qué purgamos nosotros? Purgamos los condensados, ¿sí? El agua que se ha precipitado o que se ha condensado, ¿sí?, que posee pues el depósito, de las partículas de agua que posee el depósito. Tenemos los elementos de protección, que son las unidades de mantenimiento. Ellas nos encargan de ¿qué? De acondicionar, ¿sí?, de acondicionar el aire comprimido, y nos permite también revisar o tener una supervisión directa de en qué estado o cómo se encuentra el aire que nosotros estamos trabajando, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tiene un manómetro que nos permite mirar o medir la presión que está pasando por ese tramo del sistema. Tiene una unidad de lubricación que nos permite pues lubricar, ¿sí?, el sistema, y tiene una unidad de condensados, una trampa de agua, perdón, una trampa de agua que nos permite pues capturar mediante un filtro las partículas de agua que posee o que tiene el aire comprimido, ¿sí? Simbólicamente se representa, como se muestra acá, donde dice unidad de mantenimiento, es un rectángulo con un círculo, que pues el círculo nos representa con la flechita el manómetro que posee la unidad de mantenimiento, ¿sí? Y esa es simbólicamente como ustedes lo van a encontrar tanto en el software como en los P&D. El otro elemento es un elemento de control, que son las válvulas distribuidoras. Ustedes van a aprender a diferenciarlas cuando son válvulas de tantas vías, de tantas posiciones, el tipo de accionamiento, si es mecánico, si es manual, ¿sí?, si es pulsador tipo Z bongo, si es tipo palanca, si es tipo pedal, ¿sí?, si es normalmente abierta, si es normalmente cerrada, para que ustedes simbólicamente también aprendan a identificarlas. Simbólicamente es como se muestra acá, ¿sí? Y luego tenemos los elementos de transporte, que son las tuberías, por así decirlo. Se busca que sean de material flexible, ¿sí? Y tenemos como elemento final, que es el elemento de trabajo, el cilindro, en este caso un cilindro neumático. Este es un cilindro de simple efecto, ¿sí?, con retorno por muelle. Más adelante pues van a aprender a diferenciar de los tipos de cilindros que hay. Nos vamos a centrar en este curso a trabajar con elementos, como elementos finales, los cilindros, ¿sí?, que son los que más que todo se encuentran, lo vamos a encontrar en la industria, en los sistemas neumáticos. Bueno, entonces vamos a hablar sobre habíamos hablado de unas etapas, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Hablábamos de que en los sistemas neumáticos hay tres etapas. Una es la producción, acondicionamiento y distribución del aire comprimido, otra es la utilización del aire comprimido, y la última, la etapa final, es el control del aire comprimido, ¿sí? Entonces ahorita vamos a hablar sobre la producción y distribución del aire comprimido. La producción y distribución del aire comprimido está a cargo ¿de quién? De un compresor, ¿sí?, de nuestro compresor. El compresor es no más que sencillamente que un motor que trabaja, ¿verdad? Bueno, es un compresor, pero pues su principio de funcionamiento es con un motor eléctrico, ¿verdad? Por lo general los compresores trabajan con compresores de émbolo, ¿sí? Y ellos también están conformados, pues van a tener un depósito, ¿sí?, donde el aire, o sea, donde se deposita, valga la redundancia, o se guarda el aire que estamos trabajando. Tienen un presóstato, que el presóstato nos va a funcionar como un switch o un interruptor, ¿sí? Cuando se alcanza la presión determinada que nosotros queremos tener en nuestro sistema, pues lo que él va a hacer es apagar nuestro motor eléctrico. Él tiene un switch, ¿sí? Cuando la presión baja o decae de la presión de trabajo, pues él va a cerrarse y va a activar nuestro motor eléctrico y empezar a trabajar, y empezará otra vez a subir la presión hasta la presión de trabajo. Tiene un regulador también, sí, que el regulador por lo que nos permite mirar es ese también, bueno, no todos lo traen, pero los que lo poseen, lo que nos permite es, como tiene un manómetro también que nos permite determinar la presión de salida, sí, y también nos permite, algunos traen como una especie
trampa, por así, de condensados que nos permite, lo mismo que hace una unidad de mantenimiento, ¿sí? De filtrar ese aire, las partículas de agua. Algunos, ¿no? Los más sofisticados, otros, pues sencillamente lo que permite es mirar cuál es la presión de salida que estamos teniendo, ¿sí? Bueno, el símbolo, pues, que se muestra acá es el de un acumulador, ¿sí? O un depósito, no el del compresor. Bueno. Tenemos también la unidad de mantenimiento. Así ustedes la van a encontrar en la industria, ¿sí? El de la parte izquierda, este recipiente cilíndrico, si ustedes pueden ver en la parte inferior, tiene como una rosca negra, ¿sí? Esa rosca negra es la que nos permite a nosotros extraer los condensados o el agua que se acumula en él. Tiene un manómetro que nos permite estar supervisando la presión que está pasando por ese tramo, y en el otro extremo, ese otro recipiente vertical que ustedes ven, nos permite la lubricación, ¿sí? Ahí hay un lubricante y nos permite un aceite y nos permite lubricar por nuestro sistema. Ellos tienen una flechita. Esa flecha lo que me indica a mí es el sentido, ¿sí? De cómo va, o sea, cuál es la entrada y la salida de nuestra unidad de mantenimiento en el momento de conectarlo. ¿Cómo se representa simbólicamente? El símbolo completo, el que vemos en la parte superficial, ¿sí? Es este de acá, donde nosotros podemos ver, acá esta es la trampa de agua, ¿sí? Este de acá es la parte ¿cómo se llama? ¿Cómo lo diría yo? El que se encarga de lubricar, ese otro símbolo que es un triángulo, un rombo. Y el de la parte media nos representa es un manómetro, ¿sí? Que nos permite pues mirar la presión que está pasando por él. Y este de acá pues es para ir regulando, porque nosotros podemos, con la perillita negra que ustedes ven acá arriba, esta de acá, ustedes pueden ir regulando, ¿sí? Cuánto es el aire que ustedes quieren, de cuánta es la presión del aire que ustedes quieren que pase por ahí, ¿sí? O sea, el manómetro no solo le permite a ustedes supervisar la presión que está pasando ahí, sino ustedes también pueden regular la abertura, ¿sí? De cuánto aire quieren, de qué caudal quieren que pasen de aire por ahí, pero con relación a la presión, ¿sí? Entonces le permite aumentar el aire para que pues, se haya más presión o disminuir, ¿listo? Hay una representación simplificada de ese esquema, que es el de abajo, ¿sí? Es simplemente un rectángulo con un círculo y una flechita que me va a indicar como el manómetro que tiene la unidad de mantenimiento. Ambos lo van a encontrar en el software, pueden trabajar con la versión simplificada o con el símbolo completo, ¿sí? Lo que pasa es que, pues, como digamos en los planos se coloca más que todo lo que es la representación simplificada, pues porque ocupa menos espacio, ¿sí? Es más pequeño el símbolo. Bueno, esto es un esquema de una instalación neumática. ¿Cómo iría conectada? Tenemos el compresor. De ahí sale un tramo de tubería que nos lleva a un depósito acumulador. Aquí lo llaman depósito auxiliar porque por sí pues el compresor, la mayoría de los compresores traen un depósito pequeño, sí, pero el depósito auxiliar ya es como el depósito final que me va a permitir pues acumular o guardar el aire, tener el aire que nosotros vamos a trabajar en nuestro sistema. Esto es un colector de reparto, como el nombre lo dice, me permite conectar ahí, o sea, de él puedo conectar varios tramos de tubería para distribuir el aire, ¿sí? De ahí luego viene a lo que es un separador principal, lo mismo, o sea, ahí llega y distribuyo, yo puedo distribuir el aire a diferentes tramos o secciones. En él pues tiene a veces traen un grifo de purga que me permite extraer los condensados. Si se pueden dar cuenta, es vital o es muy esencial tener estas trampas, ¿sí? Trampas de agua en nuestro sistema. O sea, no solo las unidades de mantenimiento las poseen, sino hay otros elementos que también las traen, que nos permite pues estar constantemente filtrando o purgando, ¿sí? El aire de las partículas de agua que posee. ¿Por qué? Porque es indispensable cuidar o tener acondicionado el aire que estamos trabajando para que esas partículas de agua no me deterioren el sistema o me afecte más adelante la vida útil de los elementos y los equipos, ¿sí? Tenemos después la unidad de mantenimiento. Ya saben que hacen la unidad de mantenimiento, nos permite lubricar el sistema, regular la presión, tiene también una cámara, una trampa de agua, una cámara para la trampa de agua, ¿sí? Donde nosotros vamos a poder purgar
el condensado que hay ahí. Y bueno, aquí no se ven las válvulas distribuidoras, pero faltarían las válvulas distribuidoras, ¿sí? Es como ya el elemento de control que me permite a mí controlar, bueno, valga la redundancia, controlar la respuesta o controlar la acción final ya de un elemento como lo es un cilindro neumático. Vamos a hablar un poco entonces de los compresores, qué tipos de compresores hay o con qué tipo de compresor ustedes se pueden encontrar en estos sistemas, ¿sí? Los compresores se dividen pues según su forma de trabajo, su principio de funcionamiento. Tenemos los compresores de émbolo, como el nombre lo dice, es un compresor que trabaja con un sistema de émbolos, ¿sí? Donde el aire comprimido hasta una presión de 6 a 8 bares. Son compresores con una relación de compresión muy alta y es un sistema de una etapa que no permite la elevación excesiva de la temperatura. Por lo tanto, este proceso se realiza mediante 2 etapas o más. Las 2 etapas permiten trabajar hasta 50 bares, 3 y 4 etapas de hasta 250 bares, ¿sí? O sea, como es un sistema en el que no se permite la elevación de la temperatura, que es un factor indispensable, ¿sí? Para que no se nos caliente el sistema, permite realizar pues ciclos de trabajo en 1 o 2 etapas. Ustedes dirán, pero ¿cómo así que es 1 o 2 etapas? Pues recordemos, en general, ¿sí? Los compresores, ¿cómo trabajan? Ellos tienen un proceso, una etapa de expiración, ¿verdad? Donde entra el aire, ¿sí? Como el nombre lo dice, pues trabaja bajo un émbolo. El émbolo lo que hace es, mediante el motor eléctrico, es como si fuera un pistón, por así decirlo, ¿sí? Nosotros vamos, el émbolo va subiendo, va bajando a la medida que se va moviendo el motor eléctrico, y esto es lo que me permite a mí, del aire que yo voy aspirando, ir elevando su presión, ¿sí? Y lo que nos permite tener una salida ya del aire comprimido. Entonces, él tiene, digamos, como 2 etapas, que es la aspiración y la compresión, ¿sí? Que mediante el movimiento de nuestro émbolo, dado pues por un torque que nos proporciona un motor eléctrico. Tenemos también compresores rotativos. Están los de paletas deslizantes y están los de tornillo, ¿sí? Estos compresores tienen una ventaja, es que su marcha es muy silenciosa y tiene un suministro de aire muy continuo. Los compresores rotativos de una etapa suministran presiones hasta tan elevadas como lo hacen los compresores de émbolo, pero pues son compresores que son, o sea, la ventaja de ellos es que son compresores que son muy silenciosos, por así decirlo, ¿sí? Porque siempre pues los compresores por su principio de funcionamiento pues tienden a generar un ruido, y hay ciertos tipos de industria pues que de acuerdo a su aplicación, lo que ellos buscan es, bueno, no vamos a trabajar presiones elevadas, podemos implementar entonces un compresor rotativo que nos va a permitir pues atenuar esta contaminación auditiva, ¿sí? Que nos proporciona. Los de paletas deslizantes, ¿cómo trabajan? Pues tiene un sistema de paletas, es como, no sé si ustedes han visto de pronto, han tenido la experiencia de ver estas bombas que son tipo caracol, ¿sí? Que tiene un sistema de paletas que nos permite ir arrastrando. Lo mismo sería como en estos compresores. Ellos tienen una serie de paletas que, debido pues a un trabajo mecánico proporcionado por el motor eléctrico, él va arrastrando pues el aire que proviene de la entrada, ¿sí? Y tiene unas celdas, las celdas por donde se va a desplazar, y como internamente el cuerpo, la estructura del compresor se va reduciendo el tamaño de estas celdas, pues eso es lo que nos proporciona que haya una presión diferente, o haya un diferencial de presión en nuestro aire de salida, ¿sí? Como se pueden ver, pues si el área o la sección transversal por la que sale el aire en la salida, valga la redundancia, pues la presión va a ser mayor que la presión de entrada del aire, ¿sí? Entonces, ese es como el principio de funcionamiento de los compresores de paletas deslizantes. Un trabajo mecánico entregado por un motor eléctrico hace que se muevan las paletas, ¿sí? Y el aire que va entrando, pues va pasando por las celdas, que es como el cuerpo de nuestro compresor, y pues la sección transversal o la sección por donde pasa el aire
se va reduciendo de tal manera que va aumentando la presión de salida. ¿Listo? Compresores centrífugos. Los compresores centrífugos son aquellos compresores que comprimen el aire mediante un rápido robete giratorio. La presión es ejercida al forzar a las partículas del aire existentes en el robete a alejarse del centro como resultado de la acción centrífuga. La presión generada por estos compresores no es muy alta y son necesarios varios robetes para tener presión de 6 bares, ¿sí? Entonces, como el nombre lo indica, compresores centrífugos. Ellos trabajan mediante la acción centrífuga, ¿sí? Son compresores que trabajan con un sistema de paletas un robete, bueno, un sistema de paletas no, un robete que gira a altas velocidades, pero entonces como este gira a altas velocidades, se sacrifica un poco la presión, ¿sí? Entonces, a mayor velocidad, pues menor presión, por eso son compresores de que no entregan una presión muy alta, pues una presión inferior a los 6 bares. Pero la ventaja de estos tipos de compresores es que ellos pueden suministrar grandes volúmenes de aire, ¿sí? Otra ventaja es que son accionados directamente por una máquina rápida como un motor eléctrico o una turbina de gas, mientras que en otros se debe utilizar una transmisión reductora, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Pues los otros compresores que ya hemos hablado, por ejemplo, los de tipo deslizantes y los de émbolo, como ellos trabajan mediante un motor eléctrico, ¿sí? Un motor eléctrico, entre sus características de trabajo, pues que tiene potencia, ¿verdad? O sea, ustedes van a ver la placa técnica motor y ustedes se van a dar cuenta que van a ver en ella lo que es el voltaje, la corriente, la potencia, todo lo nominal, ¿no? O sea, los máximos parámetros de trabajo, voltaje nominal, corriente nominal, la potencia, ¿sí? Algunos en caballos, otros en vatios, las revoluciones, ¿verdad? Que es la velocidad, el factor de potencia, ¿sí? Pero entonces, como los compresores, en especial, por ejemplo, los tipo émbolo, trabajan pues a bajas velocidades, hay que adecuar, ¿sí?, el motor para integrarlo al compresor. Entonces, eso lo hacen mediante ¿qué? Lo hacen mediante cajas reductoras. Entonces, así se conocen, ¿sí? Esas cajas reductoras son cajas de transmisión. Internamente tienen un juego de piñones, ¿sí? Un piñón grande, un piñón pequeño, que lo que me permite es reducir esta velocidad que nos entrega el motor a la velocidad con la que va a trabajar nuestro compresor. ¿Sí? Entonces tiene como un acople, por así decirlo. Este acople se hace mediante una transmisión reductora. En cambio, los compresores centrífugos no. Como ellos trabajan a grandes velocidades, ¿sí?, no necesitan de esta transmisión reductora, sino que se pueden conectar directamente al motor eléctrico y pues ello lo que nos permite es manejar grandes velocidades. Se sacrifica la presión, pero nos permite entregar grandes volúmenes de aire. ¿Listo? Otro compresor es el compresor neumático. Es el encargado pues de generar el aire comprimido. Los compresores son motores eléctricos, en su mayoría otros trabajan a combustión, que aspiran el aire de la atmósfera y lo comprimen hasta alcanzar la presión de funcionamiento que requiere el sistema. Según el tipo del movimiento, pues los compresores pueden dividirse o en alternativos o rotativos. Bueno, ya hablamos así en general de los compresores. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es el depósito acumulador. La mayoría de los compresores incluyen un depósito o tanque que actúa como acumulador. Incluso el que está en el laboratorio, el compresor que está en el banco de neumática, es un compresor que tiene un acumulador. Sí, es una bombonita, es blanco. Entonces, lástima pues que no lo podemos ver o trabajar con él. Cuando ustedes encienden el compresor, ¿qué hace? El motor eléctrico empieza a trabajar y empieza a activar el compresor y empieza a comprimir el aire. Y cuando se alcanza la presión de trabajo, que se puede visualizar por el manómetro, él se apaga, ¿sí? Entonces, ustedes lo que hacen es accionar la salida para permitir pasar, o sea, conectan la manguera que tiene pues incluso una válvula de seguridad, conectan la manguera al compresor y ahí permite ya pasar el aire comprimido. Cuando la presión decae, ¿sí?, cuando la presión decae, lo que hace el presóstato es activarme otra vez el motor para que el compresor empiece otra vez a elevar la presión. Bueno, el aire comprimido entonces por el compresor se almacena en un depósito para evitar que el compresor pues trabaje o tenga que estar trabajando constantemente, ¿sí?
El compresor solo se vuelve a poner en marcha cuando la presión del depósito sea baja, ahorrando así la gasolina o electricidad necesaria para mover el motor del compresor. Lo que les decía hace rato, dando un ejemplo, por ejemplo, el compresor que nosotros tenemos en el laboratorio. Los depósitos cuentan con varios dispositivos asociados. Tenemos el presóstato, ¿sí? Como el nombre, como ustedes lo conocen, los presóstatos se encargan de ¿qué? De supervisar o regular la presión. Es un sensor que cuando la presión decae de la presión de trabajo, pues él va a conectar o desconectar el motor, ¿sí? Tenemos la válvula de seguridad, que es, en caso de avería del compresor, se podrá inyectar aire comprimido al depósito de forma continua, provocando un peligroso. O sea, lo que hace la válvula de seguridad es lo que les decía, digamos, aumentó mucho la presión en el depósito, entonces la válvula me va a permitir aliviar esta presión, ¿sí? Permitiendo pues un escape del aire de su interior. Estas válvulas pues son mecánicas, constan de un muelle o resorte y una tuerca. Ustedes pues pueden calibrarla a medida que la aprietan o la sueltan de acuerdo a la presión que quieren que ella se accione. Tenemos el regulador, que es una válvula ajustable que permite controlar la presión que se envía al circuito, dejando salir más o menos aire. Cuenta con un manómetro para conocer la presión entregada. ¿Sí? El regulador lo que es un manómetro, está en la parte entrada del depósito, nos permite mirar cuál es la presión, cuál es la presión del aire que está entrando al depósito, ¿sí? Y ustedes la pueden ajustar. ¿Con qué propósito se hace eso? Pues, digamos, si ustedes ven que el sistema les está entregando, por ejemplo, una presión de 6 bares, ¿verdad? Pero ustedes saben que el depósito, o sea, esa es la presión con la que está entrando el aire, pero usted sabe que el depósito aguanta o debe tener una presión nominal pues de 30 bares, y si la presión, pues ustedes saben que la nominal es 30 y la que está nos está entregando el compresor es de 6, ustedes pueden regular esta presión. ¿Para qué? Para no llegar y que el depósito no acumule el suficiente volumen de aire y alcance la presión nominal, ¿sí? Entonces pueden ir regulando esa válvula para que el depósito pueda alcanzar el volumen suficiente y no supere la presión nominal a la cual él puede soportar. Entonces, es como la función del regulador. Otro elemento, pues, es la unidad de mantenimiento, ya se lo he hablado, ¿sí? Nos permite acondicionar o preparar el aire y consta de 3 elementos, o lo conforman 3 elementos. Tenemos el filtro, que es el que elimina la humedad y las partículas de polvo. También tiene una llave de purga para desalojar los líquidos condensados. Esa llave pues se encuentra en la parte inferior del filtro. Tiene un regulador de presión, es decir, un manómetro, que nos permite observar cuál es la presión que está pasando por allí para evitar pues estos cambios bruscos que de pronto pueda tener de presión durante su funcionamiento del sistema. Y tiene otro elemento que es el lubricador, que es el que inyecta pues aceite lubricante en el aire comprimido para evitar oxidaciones y corrosión en los elementos neumáticos y para engrasar las partes móviles del circuito. Cuando hablamos partes móviles, estamos haciendo referencia a lo que son las válvulas distribuidoras y a los elementos finales, como por ejemplo los cilindros neumáticos. Red de distribución de aire. Bueno, entonces está conformado por los conductos que nos permiten distribuir el aire comprimido a toda la instalación. Por lo general son tuberías metálicas, pero también lo podemos encontrar en lo que son en un material que es un plástico de polietileno o mangueras de goma, ¿sí? Más que todo, lo que es la parte que nos suministra el aire comprimido a las válvulas distribuidoras es que nosotros las vamos a encontrar en materiales como plásticos de polietileno, ¿sí? Y ese plástico pues es un plástico especial que soporta altas temperaturas con el fin de que pues las altas temperaturas a las que están expuestas no cristalicen estas mangueras. Cuando nosotros decimos cristalizar, ¿a qué estamos haciendo referencia? Pues de que cuando el polietileno o el plástico es sometido a altas temperaturas, él tiende como a endurecerse, ¿verdad? Y cuando se endurece, pues pierde sus propiedades elásticas y ante un movimiento brusco o una manipulación, él se puede romper o se puede quebrar o se puede fisurar, ¿sí? Y pues no queremos nosotros eso. ¿Por qué? Porque
eso nos generaría fugas de aire, que nos permite, pues, que nos afecta de manera negativa el funcionamiento de nuestros elementos, sean las válvulas distribuidoras o sean, por ejemplo, los elementos finales como son los cilindros neumáticos. ¿Por qué? Porque van a haber caídas de presión, ¿verdad? Va a disminuir el caudal del aire que le va a llegar al elemento y pues si llega, digamos, un aire comprimido con una presión baja, inferior a la presión de accionamiento del elemento, pues este nunca se va a abrir o se va a abrir no completamente, ¿sí? Sino parcialmente. Entonces, nosotros no queremos eso, sí, porque eso nos afectaría pues, en el rendimiento de trabajo de estos elementos. Los actuadores. Los actuadores, como ya les había dicho, nos permite el control, ¿sí? Son aquellos elementos que nos permite provocar un efecto sobre el proceso. Con ello lo que estamos haciendo nosotros es controlar ya los elementos finales, como los cilindros neumáticos. Son dispositivos capaces de generar una fuerza a partir de líquidos de energía eléctrica o gaseosa. ¿Por qué decimos que energía eléctrica o gaseosa? Porque es que también nosotros podemos encontrar actuadores que trabajan con solenoides, ¿sí? Es decir, con una bobinita, son actuadores, también hay actuadores electroneumáticos y también hay actuadores hidráulicos en nuestros sistemas neumáticos. El actuador recibe la orden de un regulador o controlador y da una salida necesaria para activar un elemento final de control, como son las válvulas. Existen tres tipos de actuadores: los hidráulicos, los neumáticos y los eléctricos. Ahora, aquí hay algunas características de los diferentes tipos de actuadores que nosotros podemos encontrar. Están separados por neumáticos, hidráulicos y eléctricos, ¿sí? Entonces, la energía, pues, en los neumáticos es aire a presión, ¿sí? Aire comprimido, que puede ser de 5 a 10 bares, y los hidráulicos tenemos como energía, o como, sí, la energía de accionamiento, por así decirlo, es aceite mineral, que puede ir de los 50 a los 100 bares, y en los eléctricos, pues, es la corriente eléctrica, ¿sí? Que los activa. Opciones: en los neumáticos los podemos encontrar en cilindros, motor de paletas, motores de pistón. En los hidráulicos podemos encontrarlo en cilindros, motor de paletas, motor de pistones axiales. Y en los eléctricos podemos tener lo que son de corriente continua, de corriente alterna, motores paso a paso y servomotores. Tenemos también las ventajas, ¿sí? Haciendo una comparación entre los tres. En los neumáticos, las ventajas es que son baratos, rápidos, sencillos y robustos. En los hidráulicos es que son rápidos, tienen alta relación potencia-peso, ¿sí? O sea, ellos pueden trabajar con grandes torques por las propiedades de que el hidráulico se puede comprimir a mayor presión, de 50 a 100 bares. Son autolubricantes, eso nos ahorra muchísimo. Tiene alta capacidad de carga, ¿sí? Pues, ¿por qué? Porque puede soportar altas presiones y tiene una estabilidad frente a cargas estáticas. Los eléctricos son precisos, fiables, fácil control, sencilla instalación y silenciosos. Desventajas: los neumáticos, dificultad de control continuo, instalación especial, pues necesita de compresor, de filtros, ¿sí? Y que son ruidosos. Los hidráulicos son de difícil mantenimiento, tiene una instalación especial, filtros, eliminación de aire, presenta constantemente fugas y son costosos. Cuando lo que dice acá sobre frecuentes fugas es un problema que hay que lidiar mucho con los sistemas hidráulicos, ¿sí? Es indispensable que constantemente, todos los días, se está haciendo una revisión, y no se habla de una revisión periódica, no, tiene que ser todos los días una revisión en la que se miren las uniones, de que no haya fugas de lubricante, revisar el estado del lubricante, que no esté contaminado, revisar los filtros, ¿sí? Revisar más que todo también, porque a pesar de que los hidráulicos son autolubricantes, ¿sí? Si el lubricante, si el aceite está contaminado o ha perdido sus aditivos, ha perdido sus propiedades, es muy común entonces que se presente encalentamiento en el sistema. Entonces es muy importante supervisar esto, de que, o sea, si ustedes ven que en su sistema neumático, las mangueras o en las mismas válvulas de accionamiento se está presentando mucho calentamiento, en el momento de operar, ellos se van a calentar, ¿sí? Sí. Digamos, si se opera a largo tiempo, a largo plazo, o se tiene grandes horas de trabajo, ellos, pues, el sistema tiende a calentarse, pero
que ustedes estén manipulando el sistema y que ustedes ya aprenden, digamos, a conocer su sistema, ¿no? ¿Sí? Digamos que sea un sistema hidráulico para abrir unas compuertas y de unas tolvas. Y si ustedes saben que, por ejemplo, en un ciclo de trabajo, un turno, en el primer turno de 8 horas, por ahí después de las 5 o 6 horas, empiezan a calentarse el sistema, pues eso ya es normal, ¿sí? Sí, más que todo si es un trabajo pues continuo, de estar accionando las compuertas y eso. Pero si ustedes notan que en vez, pues ya no es como antes, que a las 5 o 6 horas ya terminando pues el primer ciclo de trabajo, sino es empezando en la primera hora y que casi no había una manipulación o un trabajo continuo de este sistema y ustedes presentan o ven que se está presentando ese calentamiento, pues es de preocuparse, ¿sí? Significa que algo está pasando y en la mayoría de los casos es que el lubricante, el aceite, se encuentre ya contaminado o que los aditivos hayan perdido ya ciertas propiedades. Entonces es importante eso, pues hacer una revisión, una inspección del estado del aceite, cómo se encuentra. ¿Sí? Desventajas de los eléctricos, de los sistemas eléctricos, es que pues tiene una potencia limitada. ¿Sí? Otra desventaja pues que no coloqué acá, pero es de bien saberse, es que cuando son eléctricos, por ejemplo, como los motores eléctricos, yo no puedo llegar y decir que le voy a exceder la carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo le excedo la carga al motor, ¿qué va a pasar? Va a haber un incremento, ¿verdad?, de la potencia y esto me puede generar a mí, pues, un incremento de temperatura, ¿verdad? Y me puedo generar, ¿qué? Pues, una sobrecarga en nuestro sistema, en nuestro motor, y lo podemos quemar, ¿verdad? Entonces, son un poquito recelosos con respecto a la carga de trabajo que ellos pueden tolerar. La nominal y de ahí no hay que excederse. Los hidráulicos sí tienen un poco más de tolerancia, ¿sí? Pues ellos soportan mayor presión, ¿verdad? Son más robustos. Obviamente, pues no hay que exceder de la presión nominal de trabajo de la carga que puede soportar el sistema, pero pues sí, digamos, tienen un grado de tolerancia mayor que los sistemas neumáticos y que los eléctricos. Clasificación de los actuadores. Clasificación de los actuadores. Entonces tenemos actuadores hidráulicos, tenemos los actuadores neumáticos y los eléctricos. Ya dijimos entonces que los hidráulicos nosotros podemos encontrar lo que son los cilindros, que pueden ser de simple efecto, doble efecto. Más adelante vamos a hablar detalladamente de ellos. Están los giratorios, que pueden ser motores o bombas. Y están las válvulas, que pueden ser válvulas reguladoras, válvulas distribuidoras y válvulas selectoras. En los neumáticos nosotros tenemos lo que son los cilindros y las válvulas. Los cilindros pueden ser de simple efecto y doble efecto. Es muy similar a los hidráulicos. En las válvulas tenemos lo que son las válvulas distribuidoras, las reguladoras y las selectoras. En los eléctricos pues tenemos los motores, ¿sí? Que pueden ser o de corriente alterna o de corriente directa. Ya eso es como pues una forma más, mediante este cuadro, más detallada pues de hablar de cómo se clasifican los actuados. Ahora vamos a hablar un poco entonces de los avances, ¿sí? En la época de 1500 a.C. se trabajó o se investiga lo que es el fuelle de mano y de pie en las fundiciones ferrosas. En 1688 pues ya aparece lo que son las máquinas de émbolos, que la creó Denis Papin. En 1762 ya aparece lo que es el cilindro soplante de John Smeaton. En 1776 aparece el primer prototipo de compresor que fue creado por John Wilkinson. En 1857 ya hay una aplicación, ¿sí?, de estos tipos de sistemas que es para la perforación del túnel de Mont Cenis. En 1869 se crea lo que es el freno de aire, ¿sí?, por George Westinghouse. Pues este tipo de freno son los sistemas que utilizan los buses, por ejemplo, cuando viajan, los buses de viaje. Y en 1888 se implementa lo que es una red de distribución de aire de París, pues haciendo uso de la neumática, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar entonces de los actuadores neumáticos. Ya dijimos que es un elemento que requiere aire comprimido para generar un movimiento, el cual puede ser rectilíneo o giratorio, ¿sí? Esto, cuando hablamos de rectilíneo o giratorio, estamos haciendo referencia del elemento final de accionamiento de nuestro sistema. Rectilíneo cuando es un cilindro, ¿sí?, un cilindro neumático, que puede ser de simple efecto o de doble efecto. Y giratorio, pues cuando yo voy a accionar lo que es un motor neumático, ¿sí? Recuerden, pues los motores son máquinas rotativas, ¿sí?, giratorias. Entonces, uno de esos actuadores, que es en el que nos vamos a centrar en este curso, es el cilindro neumático, ¿sí? Entonces,
hay pues, una clasificación, tenemos los actuadores que pueden ser de émbolo, que pueden ser lineales, como los cilindros, o rotativos. Los rotativos pueden ser de giro limitado o giro ilimitado. Como los de giro ilimitado, pues tenemos a los motores y los compresores. En los lineales tenemos los cilindros, ¿sí? Lineales, pues hace referencia a que es un movimiento rectilíneo, y estos cilindros pueden ser o de simple efecto, o de doble efecto, o sin vástago. Los de simple efecto son aquellos que pueden tener retorno por resorte o por fuerza. O sea, ahorita lo vamos a ver, es un cilindro cuyo en su cuerpo, en la parte interna de él, va a tener un vástago, ¿sí? Y un émbolo. Cuando el émbolo se desplaza, a la medida que se le va suministrando el aire comprimido, el émbolo se va desplazando y con ello me va a desplazar un eje que es el vástago. Ese vástago es lo que yo lo empleo para hacer un trabajo mecánico, para mover algo, ¿sí? Si es un cilindro de simple efecto, significa que solo va a tener una vía de alimentación, es decir, le va a entrar aire por una vía, ¿sí? Para yo poder recuperar la posición inicial de mi cilindro de simple efecto, lo que hago es que en ausencia del aire, pues ¿qué va a pasar? El resorte que va a tener internamente nuestro cilindro, él va a volver a su posición inicial debido a la constante elástica de este resorte. Como ya no hay una fuerza interna que es ocasionada por el aire comprimido que se le está inyectando, pues el resorte ejerce su fuerza recuperadora y va a volver el vástago a su posición inicial, ¿sí? Cuando no tiene resorte, pues ¿cómo vuelve a su posición inicial el cilindro de simple efecto? Mediante otra fuerza que me permite desplazar el vástago y su émbolo, ¿sí? Tenemos los cilindros de doble efecto, ya vimos simple efecto, ¿verdad? Doble efecto, pues, ¿qué significa? Que tiene dos vías. Una entrada para el aire, ¿sí? El aire comprimido, tiene dos entradas, por así decirlo, ¿sí? Que también pueden hacer la función de salidas. Entonces, por un orificio va a entrar el aire comprimido y nos va a desplazar el cilindro, nos va a desplazar, perdón, el émbolo y el vástago. Y por la otra vía puedo yo también inyectarle aire, ¿verdad? Que me va a permitir, pues, recuperar o volver a la posición inicial del cilindro, ¿sí? Y están los que no tienen vástago. Entonces, los cilindros que no tienen vástago, su aplicación puede ser de banda, de acoplamiento o magnético, ¿sí? Bueno. También están los actuadores que son de membrana, se me olvidó mencionarlos, que pueden ser no arrollable y arrollable. Acá nos vamos a centrar en lo que son los cilindros de émbolo, estos de acá, de émbolo lineal, que pueden ser de simple efecto o de doble efecto, ¿sí? Entonces vamos a hablar de los cilindros. Los cilindros son unidades que transforman la energía potencial del fluido, puede ser aire o aceite, comprimido en energía cinética o en fuerzas prensoras. En pocas palabras, lo que nosotros estamos haciendo, ¿qué es? Es que estamos transformando una energía que es potencial, que es proporcionada por el aire, en este caso porque estamos hablando de cilindros neumáticos, de un aire comprimido, en energía cinética, ¿sí? O en una fuerza que ejerce una presión. ¿Cómo se representan o cómo son los cilindros? Pues básicamente es un recipiente cilíndrico, ¿sí? Que está conformado por un émbolo o pistón, ¿sí? Entonces, como pueden ver la gráfica, este es el cuerpo o la estructura de mi cilindro. Internamente él va a tener un émbolo o pistón que está conectado a un eje. Ese eje que sale del cuerpo de mi cilindro es el vástago, ¿sí? Entonces, a medida que yo, en este caso es un cilindro de doble efecto. ¿Yo por qué sé que es un cilindro de doble efecto? Porque ven que aquí hay dos entradas, ¿verdad? Que se llaman conexiones. ¿Qué pasa cuando yo suministro aire, por ejemplo, por esta vía? Pues el aire comprimido que entra me va a desplazar. Si el vástago, si el émbolo lo tengo en esta posición inicial, me va a desplazar, ¿verdad? El émbolo y a su vez el vástago. Hasta que llega al final de la carrera. ¿Qué es la carrera? La carrera es lo que se puede desplazar el pistón dentro del cilindro, ¿sí? Es ese espacio donde él se puede desplazar. ¿La camisa qué es? La camisa es la estructura interna, ¿sí? Es la estructura interna que tiene nuestro cilindro. Bueno, ahora yo ¿cómo hago para volver a su posición inicial? Pues por el otro tramo de la conexión yo puedo suministrar el aire comprimido y pues voy a desplazar el émbolo a su posición inicial y con ello pues yo desplazo el vástago, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, yo estoy transformando
una energía potencial proporcionada por un fluido, en este caso que es aire comprimido, la estoy transformando en ¿qué? En energía cinética o en una fuerza o en un trabajo, ¿sí? Al desplazar el base.